Ya tenemos 95 años y la cisterna necesita nuevos aires. Por eso ahora las mujeres cisterninas nos tomamos los micrófonos y opinamos sobre el mundo, el país y la comuna en un espacio abierto al diálogo. Esto es Cisterninas al Poder. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 8 de Cisterninas al Poder. Una vez más reiterarle agradecimientos a todos nuestros vecinos y vecinas de las cisternas por seguirnos, por los cariños que nos envían, por sus comentarios tan lindos, por todos los likes y todo. Y bienvenidas, amigas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, Caro. ¿Cómo está la Alondra también? Acá estamos. Oye, no es menor, 8 capítulos son 8 semanas, así que... Sí, y no ha pasado empezamos... mucho. Sí, ha pasado mucho tiempo, uno no se da ni cuenta cómo pasan los días. Sí. 8 semanas y todavía no tenemos un auspiciador millonario. Sí, es que todavía no nos descubren, pero cuando nos descubran se van a andar... Claro. Teme, Tonka Tomisic. Teme, Pancho Saavedra. Oigan, chiquillas, qué bueno que estemos una semana más grabando este programa, que lo hacemos igual con mucho cariño y todo. Y la semana pasada les dejamos recomendado que vieran el live con ya se me olvida el nombre porque es muy extraño, el Hassan Akram. Y tuvo súper buena sintonía, súper buenos comentarios también. Entonces yo, de parte mía, las quiero felicitar a las dos que participaron porque de verdad estuvo muy, muy bueno y me gustaría, por favor, que para la gente que no lo pudo ver, bueno, además igual está en las redes sociales, lo pueden ver cuando quieran. Pero igual, Lore, me gustaría saber tus impresiones primero y que nos contéis más o menos si se resolvieron nuestras dudas, las dudas que te mandaba la gente y todo. Sí, bueno, en realidad darle las gracias a Hassan, que fue un muy buen invitado porque es súper didáctico, o sea, mal que mal estamos hablando de economía, así que no es, y no es menor, yo llevo 20 años cotizando en FP, desde que empecé a trabajar, y es primera vez que entiendo, no solo por lo de Hassan, digamos, sino que por lo que uno ha investigado ahora y ha leído, que entiendo cómo funciona el tema de la FP, o sea, porque como no es muy optativo, uno llega y se mete en cualquier FP. Entonces, pero lo bueno es que nos dijo bastantes cosas bien ilustrativas, como por ejemplo que efectivamente él comparte el hecho de que no es la mejor alternativa, pero que es la única en este momento. Además que es universal, por lo tanto, como preguntaba Carola la semana pasada, Don Francisco sí puede sacar su 10% si se aprueba la ley, porque es universal para todos y todas, independiente del monto que tú ganes, y que tiene 2 montos mínimos. Incluso los jubilados. Incluye a los jubilados. Esa es una duda que harta gente tiene. Incluye a los jubilados siempre y cuando se hayan jubilado con pensión programada, no con renta vitalicia. Porque claro, no vitalicia. Claro. Sí. Perfecto. Y eso es importante porque que la gente entienda que la renta vitalicia es en el fondo que tú le pasaste tus fondos a una aseguradora y por lo tanto como que se los vendiste y te entrega una renta todos los meses, pero el fondo ya no es tuyo. En cambio, los que están con pensión programada pueden sacar su 10% si es que esta ley se aprueba, que no es menor. Porque todavía te pertenece. Exacto. Alondra, ¿y tú qué conclusiones sacaste? Sí, no, súper interesante en realidad. Aprendí caleta, mucho en la conversación. Bueno, primero me parece interesante, claro, todo este proceso y que ahí más adelante vamos a explicar bien cómo lo que queda, pero más bien como el debate como estructural de la reforma de pensiones, también que el presidente anunció que va a haber uno, pero que empieza a tener otro revuelo como en la opinión pública. Y eso me parece súper interesante porque también tiene que ver con cómo se distribuye el mercado de las pensiones, pues es súper importante también que lo conozcamos. Yo en realidad no tenía idea cómo era, que era un oligopolio, en el fondo te obligan a comprar
tu pensión, ¿cachai? Es brígido, como en palabras muy simples, esto tiene una explicación mucho más acabada y que la dan ahí en el live, pero eso me parecía muy fuerte y también la necesidad de avanzar a un fondo solidario también, que es lo que necesita Chile por todo esto del envejecimiento de la población, que necesitamos apoyarnos entre generaciones también. Y en términos de desigualdad, yo encuentro que quedamos donde mismo al final, ¿no? Porque si las personas sacan su 10%, todos los 10% son igual de desiguales que al principio, ¿o no? Pero la gracia de este proyecto, por ejemplo, es que establece un monto mínimo. O sea, que si tú no tienes los fondos suficientes para cumplir con que tu 10% sean 35 UF, de todas maneras vas a poder, te van a entregar los 35 UF, que es equivalente a 1 millón de pesos, más o Claro. menos. Entonces igual eso es importante porque da un piso y además da un máximo que es de 85 UF, 80 no me acuerdo, que equivale a 4,5 millones como máximo. Entonces, dentro de La eso, gente que lleva, la gente que lleva, por ejemplo, un año cotizando, ¿también tiene derecho? sí, Ujú. todos, Sí. es Perfecto. universal. Eso es súper importante, porque por eso es que se transformó en la medida más efectiva para juicio de toda la población, porque finalmente las políticas del gobierno han sido focalizadas, entonces ha quedado mucha gente fuera de las distintas herramientas que se han entregado para optar a algo. Bueno, No, y porque además que logísticamente hablando me imagino que será mucho más fácil porque cada AFP se sabe de memoria los datos de su cotizante y se entenderán directamente. Yo no tengo que esperar que venga un camión de la municipalidad a entregarme una caja con plata, ¿cachai? No. no, y todo El- el proceso de la focalización ha sido un caos, el registro social de hogares, hay datos no Exacto. actualizados, entonces al final no termina llegando la ayuda a la gente que lo está necesitando porque también han cambiado las condiciones, pues muchas trabajadoras, trabajadores que se han quedado sin pega, sin trabajo, el costo de la vida puede subir. Sí, y a propósito de las pérdidas que van a sufrir las AFP para liquidar y todo, ¿es significante o al final es mejor saquemos nomás el Mira, 10%? Hassan puso un ejemplo súper, dijo dos cosas que a mí me parecieron muy importantes como, por eso digo, como vecina que en la vida se había preocupado de mucho de lo que pasaba con la FP, sino que uno cotiza porque te obligan en el fondo. De hecho, yo creo que mucha Claro. gente de las que nos ve se ha cambiado de AFP por hacerle el favor a alguien incluso, o sea, ni siquiera porque es como que da lo mismo si está ahí en una o está ahí en otra. Y dijo dos cosas súper importantes. Uno, que el 10% de lo que tienen que liquidar las AFPs en el mercado bursátil internacional equivale a nada al lado de todo lo que se mueve. O sea, él habló de un ejemplo de un camión de tomates. Dijo, esto es un camioncito de tomatitos muy pequeño que no va a influir mayormente en que bajen las acciones de empresas o no va más allá. Y lo otro dato que dio que es súper importante es que en un periodo entre abril y mayo ya se generó ese cambio de fondos, porque las AFP lo hicieron por mutuo propio, digamos, o sea, lo hicieron ellos por iniciativa. Y eso fueron 16.000 millones, que fue casi el 9% de los fondos, por lo tanto decía, ¿por qué tanto escándalo ahora con el 10 y finalmente es lo mismo que ya se hizo en abril? ¿Cachai? Entonces, Sin embargo, él de todas maneras no recomienda sacar el 10% si uno no se ve en la necesidad, ¿o no, o me equivoco? Claro, no lo recomienda porque en el fondo esta es una medida extraordinaria para el momento de la crisis en la que estamos, de nuevo, por lo que decía la Lore, por las políticas que no han sido suficientes para asegurarle a las familias enfrentar la crisis, y de todas formas, esto, si bien la repercusión en términos de dinero es súper baja, se recomienda que no toda la población que no lo necesite lo haga. Y yo igual quería referirme un punto a eso, que mucha gente ha dicho que esta medida es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque en el fondo es retirar los fondos ahora, pero después no va, se te disminuyen los fondos y eso en realidad hemos visto como las cifras y una persona que recibe,
por ejemplo, 220.000 pesos sin retirarlo, va a recibir 215 o aproximado. Entonces, no Entonces, es ¿por que... qué no lo recomiendan? Esa parte no me queda clara. Si ¿No? el que, ¿Qué cosa? no digo que si el experto no recomienda sacar los fondos, ¿por qué? O sea, él no lo recomienda porque dice de que a la larga, como esto es algo que va fluctuando, tú puedes perder y ganar, y el moverlo te arriesga a perder más de lo que tú podrías ganar si no lo mueves. Pero Entonces las personas que lo van a sacar sí tienen ese riesgo. es que en realidad, por eso te digo que eso es pensando en aquellas personas que pueden optar al máximo. Porque en verdad lo que él nos decía es que las personas que están en los mínimos, digamos, o un poco por sobre los mínimos, que van a poder sacar entre 1 millón, 2 millones de pesos, lo que les va a alterar no va a ser mayormente algo que le influya finalmente de aquí, porque igual su pensión va a ser baja. O sea, la diferencia Claro. que va entre 8.000 pesos y 25.000 pesos a los que Claro. puedan sacar más, que a la larga Claro. es una pensión muy baja, de todas formas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, al ser de ahorro individual, Entonces, necesita que los sueldos se suban. No basta con que tú claro, aportes, sino que tus aportes o son muy altos o efectivamente transitamos hacia un sistema de pensiones solidario, donde los que tienen más entonces aportan más. esas Claro. recomendaciones para las personas que van a sacar el máximo permitido, que son los 4,5 millones aproximados. Y que no lo Claro. necesiten. Exacto, que no lo necesitan y porque además, por lo que dice la Lore, como esto también depende de los sueldos, nada te asegura que después de esta pandemia los sueldos vayan a cambiar o a subir, o de hecho todo lo contrario. Mucha gente ha dicho que se van a tener que generar programas de reactivación del empleo porque ha bajado mucho el empleo y todo ese gran porcentaje de población que es informal, no, y que no está registrada en el fondo, eso es desempleo. Y eso va a haber un debate y vamos a tener que saber enfrentarlo también. Y O eso sea, también afecta a las pensiones, de Bueno, tener esas y lagunas de desempleo. un dato como importante es que se calcula que el 7% del total de la fuerza laboral en Chile, solo el 7% no ha sufrido ningún problema durante esta pandemia, que es muy poco, es muy poca gente. Por lo tanto, es lo más probable es que sean los dueños de empresa o que tienen cierta estabilidad laboral o que no han... de empresas que son de bienes de necesidad, porque yo me imagino que la gente que vende ropa o, no sé, O sea, cosméticos, en verdad yo o creo la que, clínica, claro, por ejemplo, de cirugía estética, yo creo que les ha bajado un poquito la... sí, es que claro, depende a pesar mucho del tipo de de empresa que también, po. Claro, o sea, depende de tanto, Claro, que depende mucho de muchos factores. Por eso es que bueno, empezar, de la capitalización también, claro. claro, exacto. Entonces aquí, en este sistema, a pesar de ser igualitario y todo, también quedan fuera los trabajadores informales que nunca han cotizado, ¿no? Claro, obviamente. que no tengan fondo, no, Obviamente. porque no tiene fondo, El que nunca cotizó, que es el informal, o el Claro. extranjero, o... El que al final va a recibir la pensión solidaria que Claro, les entrega el Estado. claro, pero tú te refieres al que nunca ha cotizado hasta el día de hoy, sí, que ha trabajado sin cotizar. Ya, ese no va a Claro. sí. poder recibir con este proyecto, po. No, pues no tiene... Pero sí Pero el que ha cotizado aunque sea un mes. Sí, Va a recibir el y millón. esto es excluyente con lo que propone el gobierno, o depende del gobierno que baje la propuesta al aprobarse el retiro del 10%. O sea, en mi ¿cómo opinión deberían excluyente? ser complementarios, po. O sea, el gobierno no Claro. debería bajar sus medidas, en mi opinión, ¿cachai? No, las Pero, medidas que está proponiendo ahora, no las que ya están no, sí, en yo creo que marcha. deberían ser Sí. las dos juntas, Mm. pero, Supone que las medidas que están proponiendo ahora eran precisamente para que no se aprobara el retiro del 10%, ¿no? sí, pero por ejemplo, si tú tienes una persona que le va a llegar las 500 lucas, por decirte algo, y va a poder optar a una serie de beneficios, lo más probable es que piense 2 veces antes de retirar su 10%, que espere para retirarlo, ¿cachai? Pero el problema es que si tú bajas esas medidas, esa persona ya no va a poder esperar. Pero hay otro lote de gente que va a decir, a mí yo no soy beneficiario de ninguna medida, por lo tanto sí necesito el 10%. Entonces
En mi opinión, creo que deberían ser dos cosas que no tienen por qué ser excluyentes unas de las otras, sino que la propia persona pueda decidir finalmente cuál de los dos caminos le Ya, conviene más. perfecto, pero eso no está claro todavía. No, porque depende del gobierno. O sea, es que depende del proceso que sigan, el curso que sigan estos proyectos de ley, pues si el gobierno presenta estos mensajes que pasan después al Parlamento, y ahí es donde se votan y se hace ley. Perfecto. Oye, y una vez aprobado esto, porque esto se vota el miércoles, ¿no? En el Senado. En el Senado se vota el miércoles y en el Senado se vota el proyecto completo, no hay sin modificaciones, no hay nada más que conversar, ya con todo lo que hay, ¿no es cierto? O sea, entiendo que hoy día se le hicieron, porque se discutió en la comisión hoy. Sí, no, eh, pero por eso voy al miércoles. el miércoles, claro, es el proyecto como está. Y ustedes saben, una vez que esto se apruebe, en el caso de ser aprobado, que es lo más probable, ¿tienen tiempos? ¿Plazos? Como, ¿Plazos para poder retirar el dinero? Bueno, una vez que se apruebe la sí, es ley y ley. ya sea ley de la República, el proyecto establece 10 días hábiles desde que tú haces la presentación a tu AFP para retirar el 10%. En 10 días hábiles debiera estar en tu cuenta el 50% y el otro 50% es 30 días después de haber recibido el primer 50%. Perfecto. Y una vez que se votó, ¿cuándo es ley? ¿Cuánto se demora? Ahí la Alondra, creo que el presidente tiene 30 días para vetarlo, ¿no? Pero si no, no debiera Claro, ser. es que ahí hay un plazo que se pueda llevar al Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, claro, podrían Entonces, pasar 2 meses como podría pasar una semana, Sí. depende de la voluntad del gobierno. perfecto. Esa era la pregunta, como para que la gente que está en su casa esté como que tenga la paciencia de que esto De tampoco hecho, es tan automático. o sea, de hecho, si tú piensas en la ley de la no reelección, que también estaba la opción de que el presidente la vetara, él la promulgó incluso Claro, antes de que se cumplieran los 30 días, y él podría promulgarla una vez salida del Congreso inmediatamente. Perfecto. Esto va a depender de claro, lo que quieran hacer, el que quiera hacer el gobierno. claro. En el Y ahí fondo, una vez más estamos hablando de voluntades. claro, voluntad política del gobierno, porque si no dice nada en un plazo de 30 días que recibe este proyecto, se entiende que lo aprueba, por ejemplo. Claro, Pero Perfecto. pero ahí, igual lo puede promulgar antes, o sea, no necesariamente exacto, espera los también. 30 días. Pero igual puede hacerlo el día 29, ¿cachai? Bueno, ahí no sé, ahí es futurología, que Se no sabemos puede bien qué va a pegar pasar. su pichanguía, claro. Pero Sí, de pues, todas maneras hay que tener paciencia, porque en verdad no está en manos de ninguna de nosotras, por ahora. exacto. Estuviera en ¿Cómo nuestras debería yo con manos, una banda ya ¡Ah, estaríamos, no! si estuviera en nuestras manos ya estaríamos, Ya estaría aprobado. bajándose la plata que rato, la ley del postnatal ya habría salido y así. Sí, Oye, Alondra, ¿tú pensás que dime. esta medida es el principio del fin del sistema de AFP? Mira, yo creo que todo eso depende de la nueva constitución, del debate constitucional. Aunque no lo queramos, es así, porque, bueno, toda esta reforma estructural que hay que hacer, y que también el presidente dijo que iban a presentar una reforma, pero que tampoco cambia mucho, y de hecho en el debate con Hassan la analizábamos un poco y no beneficiaba a los trabajadores, entonces creo que sí ya el escenario político, la élite política está convencida de que hay que cambiarla. Yo creo que ahora tenemos que ver que cambien para algo mejor de lo que hay, Y a porque propósito del tampoco elite, perdón, dime. termina. Porque tampoco la solución, por ejemplo, es volver a lo de antes, porque tampoco soluciona el problema de esta capitalización individual. Entonces, eso era lo último que quería decir. Ya, porque ya que hablaste de la élite política y de todo lo desconectada que está en el fondo
de la realidad, que lo hemos comprobado ya con las declaraciones de muchos lados de todos los sectores. Han habido declaraciones que uno dice, Dios mío, qué desconexión con la realidad, qué falta de empatía, qué poco conocimiento y todo eso. Estas medidas se ha hablado mucho de populismo, para un lado y para el otro. Desde la ciencia política, Alondra, ¿cómo se toma el populismo? En el fondo, una definición de lo que sería ser populista en política. Sí, o sea, bueno, primero, esto no es populismo, y esto igual es importante dejarlo claro porque sabemos que para el debate político y la opinión hay una imagen como de populismo, que significa un poco hacer lo que la gente quiere sin importar las consecuencias. Siento yo que así lo usan para referirse a otra persona o a otro político que presente una propuesta que no me gusta. Pero eso no es populismo. El populismo de verdad que es un fenómeno social súper complejo y que tiene muchos matices y que en general tampoco hay como un acuerdo en la academia sobre qué significa, pero en general los requisitos es que existe como una alusión a un pueblo, un líder carismático, una lideresa carismática que como representa a ese pueblo y prácticas como de acción colectiva que son movilizantes y antagónicas, es decir, el líder carismático y todo la retórica se plantea desde un pueblo que es como un nosotros versus ellos, la élite, quienes nos han robado, quienes han abusado del pueblo, hay varios ejemplos en América Latina, de hecho es como medio la cuna en la ciencia política del populismo, está Perón, bueno, en Bolivia también, en Venezuela se ha hablado mucho de populismo, pero eso es en concreto, y es un fenómeno igual importante para el gobierno de los países. Es decir, incluso en Chile podría haber desencadenado de todo ese proceso en un movimiento populista que levantara un líder, pero eso no pasó. Entonces es importante también ir marcando, yo sé que esto no lo pasan en los colegios y que nadie tiene por qué saberlo, pero es importante Sí, si tenemos el espacio para educar. de hecho, la finalidad de esta conversación es esa, educar un poco a la gente, porque uno escucha muchas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado que, sabiendo que de todas formas el futuro de un pensionado va a ser malo, que no hay otra alternativa, que es cierto, sí o sí, el futuro de un pensionado en este país va a ser malo, mejor démosle su 10% y así está tranquilo ahora mientras yo soy el gobernante o el diputado o el senador que apruebe este proyecto, me vuelvo popular, le doy tranquilidad en este minuto a esta persona, total, su pensión al final va a ser mala igual, lo saque o no lo saque. Eso es lo que se escucha en la calle. Lorena, ¿tú qué pensáis de eso? Lo que pasa es que si uno se pone en el rol del diputado, diputada, senador, senadora, o autoridad, o líder, lideresa que debiera estar hoy día pensando en este proyecto, es que uno ahí se puede dar cuenta de que esto no es populismo, esto es necesidad. O sea, yo pienso que si, lo mismo que estábamos conversando ahora, llevamos 8 semanas haciendo este programa, y desde la primera semana ya estábamos viviendo la cesantía, ya estábamos viendo como la clase media estaba muy golpeada, entonces ya han pasado 2 meses. O sea, no estamos hablando de que esto es desde hace poco, que fue lo primero que vino en la cabeza, y por eso es que es popular por eso, ¿sí? Sino que lo que tiene que ver es que las soluciones que se planificaron desde los que tenían que dar soluciones no fueron suficientes, fueron focalizadas. Ahora, si me preguntan, yo creo que hoy día existe una necesidad tan alta que los políticos, políticas, los cuerpos del gobierno no les quedó de otra que escuchar, y no solo del gobierno, yo estoy hablando de todos los sectores. O sea, hoy día tenemos, por ejemplo, en el distrito nuestro, el distrito 13, tiene 4 diputados y una diputada de distintos colores políticos y distintos partidos. De hecho no tenemos ninguno repetido, son todos de distintos partidos políticos, y todos votaron a favor, teniendo
desde la UDI al PC, Convergencia Social por el Frente Amplio, o sea, en el fondo es haber escuchado lo que está pasando en el distrito, y eso no es algo, yo creo que es como que en vez de tachar de populismo, es que es mucho tiempo que no veíamos que lograran conectarse con las necesidades de la gente. Si eso, además, mira, yo el otro día veía que hablaban de la clase media baja, la clase media, la clase media alta, o sea, una cantidad de clases medias que finalmente tú dices, no existe la clase media, si en el fondo es vivir llenos de deuda y bicicletear el recurso, y cuando la bicicleta no tiene aceite se desarma, y eso fue lo que pasó ahora. Algunos pudieron aguantar más y otros menos, es todo. Sí, claro. Oye, Alondra, ¿tú qué pensáis que si las medidas del gobierno desde un primer minuto, cuando ya se sabía que la pandemia no iba a mantener a cuarentenado, donde se sabía que se iba a no poder seguir trabajando, que los empleos iban a decaer, que los negocios iban a tener que cerrar, si el gobierno hubiera tomado medidas apropiadas, digo apropiadas, que para cada persona hubieran sido suficientes, no se hubiera tenido que llegar a tocar este 10%, o Claro. de todas maneras habría salido como opción. O sea, yo incluso me acuerdo que este debate estuvo al inicio de la pandemia. Se dio también un proyecto sobre el retiro de fondos de pensiones. Claro que al inicio, bueno, y de hecho por eso no prendió tanto al inicio, porque no era tan necesario como ahora. Si la gente de verdad que está pasando hambre, no por nada han proliferado tanto las ollas comunes. Acá en la cisterna tenemos 8 aproximadamente, cuando hace 5 o 6 meses ni nos imaginábamos que eso podía pasar. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque creo que si se hubieran tomado medidas que pudieran asegurarle a la población, primero, una buena salud, y segundo, un trabajo, habría un trabajo, una fuente de remuneración, habría sido todo muy diferente. Y también, bueno, ahí hay un problema también con las políticas de focalización, que siempre siempre se han utilizado, pero ahora como estamos en una crisis, hay que cambiar un poco también los mecanismos y las formas de focalizar. Hemos tenido tantos problemas también con el tema de los registros sociales de hogares, que hay gente que está apelando, no le llega, ¿no? Sí, es todo un temazo ese también. Ojalá que sirva esto de aprendizaje y que Sí. las tecnologías al final se pongan a disposición con todos los recursos necesarios para que este tipo de trámites se agilice de ahora en adelante. O sea, que esta situación que estamos viviendo ahora sirva al menos para eso, para agilizar las tecnologías que, o sea, por favor, para pagar un parte te podéis meter hasta el teléfono a hacerlo, pero para lo que es realmente necesario te dan 10.000 vueltas. Y ojo Wi-Fi gratis para todos. que incluso en algún minuto al principio se habló mucho de que se necesitaba una renta básica familiar. Nosotros incluso lo hablamos en este programa. Entonces, que hoy día digan, es que ahora quieren tomarse el 10%, no sea, se han buscado muchas otras alternativas. Y esto ya... No, por eso digo que sí, por eso era la pregunta, que si de un minuto se hubieran tomado los métodos apropiados. Es que esa es la pregunta que yo quiero saber que ustedes qué piensan. Si desde un primer minuto se hubieran tomado las medidas apropiadas para que la gente no hubiera pasado ningún tipo de necesidad y que hubiera mantenido su nivel de vida, en el mundo ideal, si esa medida se hubiera tomado el día 1, ¿habría existido el debate del 10% de la AFP o no? ¿O se habría dejado pasar? ¿No habría sido necesario tocarlo? ¿Lorena? Yo creo que mira, esto siento que es como cuando pasó lo del estallido social. Cuando pasó lo del estallido social fue porque obstinadamente el gobierno quiso subir 30 pesos en el pasaje del metro. ¿Está bien? Obstinadamente, porque ya se les había dicho que no se podía, y sin embargo insistieron. Entonces, a mí me da la impresión de que es como la misma situación de desconexión que sufre el gobierno hoy día, o sea, independiente de las posturas políticas, esto va más allá de eso, por eso es que es tan transversal el apoyo.
a pesar de que hay algunos parlamentarios, por ejemplo, de la UDI, que fueron llevados al Tribunal Supremo, qué sé yo, independiente de eso, yo creo que es porque hay una desconexión de las medidas que se tenían que tomar. Cuando alguien dice, ¿cómo no van a saber que la gente en San Ramón, en La Cisterna, en Pedro Aguirre Cerda, sí viven hacinados, ¿cachai? O sí hay departamentos que tienen 10 personas adentro, o que efectivamente, claro, porque es tanta la segregación y las diferencias que existen en Santiago, en la región metropolitana en específico, que una de repente ni siquiera se imagina el tamaño de las casas que hay por ejemplo, en el sector, comillas, alto, o barrio alto, comillas. Esto, yo por favor, no es un discurso de lucha de clases, ni mucho menos, pero es la realidad. En donde tú tienes casas que tienen 300 metros cuadrados construidos para 4 o 5 personas y otras que tienen 58 metros cuadrados para 10, era imposible hacer ese control que quería hacer el gobierno, era imposible que esas personas pudieran hacer una cuarentena real sin tener recursos. Entonces, ver toda esa realidad, yo creo que no hubo una forma adecuada del gobierno de darse cuenta que estos programas focalizados, más encima con el retraso tecnológico que tenemos en los servicios, o sea, lo mismo que estáis diciendo tú, en el fondo, el registro social de hogares, muchos municipios ni siquiera lo tenían actualizado, la gente no sabía operar, no sabía actuar con ello. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años con el ráscate con tus propias uñas. Es como si no me levanto a trabajar, yo no como, así que yo no recibo nunca nada, me da lo mismo por quién votar, porque al final tengo que trabajar igual, ¿cachai? Ese es el concepto que tiene esta clase media baja, media alta, que al final ha encontrado una salida, no a través de que le suban los sueldos, sino que a través de los créditos. Y cuando no tenéis para pagar los créditos, te comen las deudas, y pasa lo que pasa ahora. Yo creo que no habría estado en discusión este 10%. Si esto hubiera pasado antes, si se hubiera arreglado bien, de una forma mejor, pero no pasó. Por eso hoy día estamos en este debate. Perdón lo largo. Claro. Sí, no, yo pensé que no me iba a responder nunca, ya te iba a retar, pero veo que respondiste al final. No, está bien, está bien. Si en el fondo eso es, porque no es otra cosa, o sea, al final las desigualdades son las que provocan la injusticia y las injusticias provocan rabia y la rabia explota y bueno. Oye, chiquilla, esta semana no tendremos el cisternino de corazón que acostumbramos a tener, pero sí tenemos nuestra sección de emprendedores, rásquesela con su propia uña. Esa es la sección de hoy día. Entonces ahora yo quiero que pongamos atención en este video, que es cortito, que es preciso y que es un vecino de La Cisterna del Paradero 23, que nos ofrece sus productos que son súper ricos. Nosotros con la Lore hemos encargado. Es súper, es todo rico y además es súper responsable, llega a tiempo y todo. Así que, bueno, veamos el video y ya a la vuelta seguimos hablando. Hola vecinos de La Cisterna, mi nombre es Nicolás Delgado, vivo en el Paradero 23 de la Gran Avenida, en la calle Las Brisas, y les voy a hablar sobre un pequeño emprendimiento que tengo de quesos y picoteos. Vamos a empezar hablando sobre el queso chanco mantecoso, marca Chirolac. Este queso está elaborado con leche natural no reconstituida, al igual que la mantequilla, están libres de gluten. También tengo aceite de oliva proveniente de Ovalle, Valle Limarí. Este aceite marca Olimor es un aceite gourmet con 0,2% de acidez y un punto de humo de 200 grados. Eso quiere decir que se puede freír sin quemarse. Bastante rico. Miel de abejas de castaño proveniente de Parral y de diente de león proveniente de Chillán Viejo. Y por último les vamos a hablar de los frutos secos mixtos. Tengo dos variedades, el Special Mix que tiene nueces, maní, almendras y cranberries, y el Premium Mix que tiene castaña caju, avellanas nativas y europea, almendra y cranberries. Esos son algunos de los precios que tengo, bastante económico. Tengo despacho y delivery gratis en La Cisterna
y mi contacto es el +569-3209-7544. Muchas gracias, vecinos, y ojalá apoyen los emprendimientos. Gracias, gracias. Bueno, entonces, gracias al Nicolás Delgado, entonces, que nos mandó eso, le deseamos que le vaya súper bien con su emprendimiento. El Instagram de él es @NicoDelgadoEspíndola, @NicoDelgadoEspíndola. Ahí él también pone su teléfono, su WhatsApp, para que le hagan todo su encargo. Es un producto que está súper comprobado, súper recomendado, y son cosas de Chiloé, que es rico, y la miel y todo súper natural. Oye, Así y el que yo aceite lo de oliva recomiendo. de Ovalle. Sí, po, el aceite de oliva de Ovalle, la miel ¡Ay, de qué dos tipos, todo rico! rico. La mantequilla, te morí lo que es la mantequilla de Chiloé, que no tiene nada que ver con lo que come uno acá. Así que aproveche y cómprele al Nico, @Nico Delgado Espíndola. El alcance del nombre con la conductora de este programa es solamente coincidencia. Lo que pasa es que si contamos los espíndolas de la cisterna, Bueno, Chuta, la nos quedamos invitaremos sin... ya, y vende cosas ricas que tiene, y ojalá que le vaya no, bien, súper porque bueno. ¿sabéis que lo que pasa es que el Nico tiene una realidad que es súper particular, porque el Nico se dedica al restaurante, Mm, ¿cachai? El Nico ha trabajado toda la vida en restaurante, entonces imagínate ahora, vende cositas ricas, así que ojalá que le vaya súper bien, besitos para él y sí, para toda su familia. bacán. Y bueno, como estamos ya en la comuna, eh, me hablaron ustedes, chiquillas, de que se están haciendo PCR. ¿Cómo va eso? Sí, están haciendo PCR gratuitos en la cisterna, lo están realizando a feriantes también, van a la feria y lo realizan. em, y también en diferentes sedes sociales, con el objetivo también de asegurar seguridad y calidad de la cadena como de Ya, abastecimiento en las sí. ferias, pero también a los vecinos aportar a esta trazabilidad que hablábamos también en algún minuto de ir pudiendo reconocer y localizando dónde estaban los casos. Y hay que saludar esa medida, creo yo. Nosotros desde el programa aún nos decimos que es súper importante incluir. Sí. O De sea, yo todas creo maneras. que no solo saludar la medida, sino que dar las gracias porque escucharon Mm, en algún programa, también lo dijimos, que hicieran PCR, así que, y que se escucharon también a los dirigentes que estaban pidiendo hace tiempo. De hecho, se mandaron cartas y todo, así que bien ahí, po. ujú. Súper. Oye, pero yo tengo entendido, corríjanme si estoy mal, que una vez que una persona se realiza el PCR tiene la obligación de estar en cuarentena hasta que aparece el resultado. ¿Es así? O sea, es que ahí entiendo yo que Yo no puedo como hacerme un PCR y salir a la calle. Tengo que esperar el resultado. lo Por que eso pasa es el, que el esto, senador ¿de dónde era? De Aysén, de Coyhaique, que él se hizo el PCR, viajó y se metió en tremendo lío por lo mismo, porque uno se hace el mm, PCR y tiene que esperar la cuarentena obligatoria. es ¿Qué que depende de antecedentes? por qué te haces el PCR, por contacto estrecho, Ah, por claro. ese, entiendo yo, porque aquí, bueno, en la nota que manda la municipalidad sobre esta medida, lo hacen en la feria directamente, entonces no se le puede restringir a una persona que se lo hace aleatoriamente el salir de su casa y todo eso. Ya, porque yo tenía entendido que así era, o sea, por eso en el fondo no es que uno vaya y se lo haga por deporte, ¿cachai? Es como, si Mira, te yo lo igual, haces, igual tengo mis dudas, porque lo que yo he visto es que, claro, como que la gente va a la feria y se lo hace, así como, a ver, me voy a tomar Sí, la presión, ¿cachai? No sí, o a las sé. juntas de vecinos, se lo van a hacer nomás, no es Claro, yo como no con sé una orden médica. si hay como, claro, como una restricción o en verdad lo que decís tú, porque la gente se lo esté haciendo como por comillas deporte, no lo sé. No sé qué tipo de control está O llevando sea, la administración. no sé si decirle deporte, yo creo que más seguridad para la Sí, gente pero es que... como cuando te vaya a tomar la presión, pues, o sea, que a lo mejor no Mm, te sentís ni mal y se la toman igual, digamos, como... La verdad es que no sé qué tipo de medidas se toman antes como para que te apliquen el PCR. Yo me imagino que hartas, porque igual eran escasos, o quizás ahora ya no son tan escasos, entonces se está tomando por seguridad para todos, ¿no? sí, pero lo que mm, pasa es que ¿qué saco yo con hacerme un PCR si me voy a seguir paseando? Porque si me lo hago es porque sospecho.
Y si sospecho, me tengo que quedar en mi casa para no contagiar. Es que O eso sea, fue lo que yo escuché, por eso yo no estoy segura, por eso le pregunto. lo que pasa es que si te dicen que es positivo, ahí ya no podéis salir de tu casa, pero igual de todas formas el uso de mascarilla es obligatorio. Uno no puede salir No, de de su todas casa maneras. porque sí necesitáis los permisos correspondientes, que son súper limitados, entonces tampoco es como que la gente se vaya a andar paseando después de que se lo hizo, me imagino yo, pues si la gente está, o sea, a menos O de sea, si yo que... estoy asustada, claro, pues, me quedo en mi casa. Estoy asustada Obvio. como para ir a un lugar a hacérmelo, me imagino que me quedaría en mi casa. Sí, claro. Es que, bueno, es que hay tanto tipo de gente, pues la gente que está incluso con el PCR positivo se siente bien y dice, ¿por qué me voy a quedar en mi casa si me siento bien? Ah, sí, Ah, pero Cuarentena, toque irresponsable, de queda, irresponsable, sí, etcétera. Entonces, claro, por eso yo quería, irresponsable. a lo mejor podríamos averiguar para el próximo programa cuáles son esas restricciones al ya, momento de tomarte el PCR. buena. Oye, Sí, a propósito de PCR, nada que ver. Quiero que me hablen. Ah, pero ¿cómo le ha ido con lo de las mujeres, la entrega y la recepción de las donaciones de las toallitas higiénicas, los champús, de los artículos de higiene? ¿Se Mira, reactivó un poquito o no? en temas de plata, no. Lamentablemente no hemos recibido más donaciones. Vamos a estar tratando de postular a fondos porque igual queremos seguir ayudando. Esta ayuda que igual la recepción es todo, muchas gracias, te agradecen. Hay mujeres que hasta se emocionan porque igual son tiempos súper difíciles, pues ya estas ayudas son necesarias para nosotras. O sea, una toallita higiénica para mí es vital al menos, por ejemplo. Yo agregaría, Entonces, agregaría preservativo. No sé si ustedes lo tienen contemplado. no, no no, está no, en nuestra no lista. hemos, pero lo vamos a, es una buena idea de integrarlo. Pero Sí, claro, lamentablemente no nos han porque llegado. Claro, porque Donaciones. mira, con cuarentena tampoco uno puede ir al consultorio a retirar esas cosas que, ni los anticonceptivos, ni los preservativos, entonces que te lleguen a tu casa, si ya no estás tomando el anticonceptivo porque no lo has podido ir a buscar, Ujú, Igual es yo encuentro importante, tienes razón. que es importante. ujú. Mm. Sí, oye, pero entonces nombren cómo ayudar, pues para motivar a la gente, Lore. ¿Cómo se Se llama llama la Las página? Cisterninas Nos Apoyamos y tenemos Instagram que es cisterninas, ¿cómo es? @ Apoyo.cisterninas. es que la Londra se sabe todas esas cosas, Ya, que no, Londra, dilo no tú me mejor dicen si no más nos vamos a joven. enredar. Sí, es apoyo.cisterninas el Instagram y ahí están todas las formas de apoyar. De todas formas, tenemos un centro de acopio que es en Isabel la Católica 0651. Es casi casa esquina, entonces es re fácil de encontrarla. Sí, Ya, Colón entonces Concepción Católica. Sí. repite el Instagram, porque ahí está toda la información. Apoyo.cisterninas. Ahí va a encontrar toda la info, mensajes, todo lo que necesite saber de cómo ayudar en el fondo. Eh, Ahí va a Ya, estar todo. muy Y bacán, toda ayuda sirve. súper bacán, ya, pues motívese, ayude. Lore, el próximo live, Este día jueves, siguiendo con esta nueva modalidad de entrevistas, vamos a entrevistar a la médica Javiera Menay. Ella está ahí trabajando con turno y todo en primera línea y además tiene una visión acerca del tratamiento del COVID desde el punto de vista sanitario. Así que todas las preguntas. preguntémosle a ella acerca de la toma del PCR y cuáles son las medidas. Sí, sí, es una buena La vamos a tener pregunta. ahí, Eso es una sí, buena pregunta para hacerle. bueno, Ya, bacán. pues, entonces, El jueves a las vecinos, 7 de la tarde. Jueves 22 de julio juegan a las a las 7 de 7 la de la tarde tarde. por Cisterninas al Poder, entonces Sí. mándenos las preguntas, mándenos a nuestras redes sociales, al Facebook, al Instagram de Cisterninas al Poder, las preguntas que usted le quiera hacer a la doctora Javiera y para que la Lore y la Londra se las hagan y así poder aclarar todas las dudas y todo. Y una vez más, muchas gracias por el apoyo, gracias por seguirnos. Emprendedora de la cisterna, mándenos su video, promocionen sus productos con nosotros de acá, en lo que podamos hacer en este minuto para ayudarlos. Y
colabore con las chiquillas y con los champucitos, las Por toallitas y favor. Sí, todo. sí, porque No parece olvides. ser de que como que, no sé si es un tema de idiosincrasia, como que uno da una vez y ya, listo, ¿no? Y como esto es como, es cíclico, pues, si se acaban, pues, ¿cachai? Sí. Tenemos que seguir. Bueno, a una que todavía le llega la regla, le llega una vez al mes para que usted se entere. Entonces, una vez al mes, cada persona en su casa va a necesitar toallitas al menos. Claro. Así es. Ya, chiquillas, muchas gracias por todo. Gracias por la compañía, gracias por vernos, síganos y hasta la próxima semana, que les vaya súper.